Siguiente tema, señor relator. Moción 1937 de los congresistas Becerril Rodríguez, Castro Bravo, Miyashiro Arashiro, Ramírez Tandazo y Saavedra Vela, presidente y miembros de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, quienes indican que en sesión del 16 de febrero de 2017, la referida comisión acordó por unanimidad proponer que el Congreso de la República otorgue facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría hasta por 90 días calendario para investigar las presuntas irregularidades cometidas en la negociación, celebración, ejecución y demás actos contractuales administrativos, adendas y otros relacionados o vinculados con el contrato de concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco, por los hechos descritos en la parte considerativa de la presente moción. Tiene la palabra el congresista Becerril Rodríguez, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, para que fundamente la moción hasta por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. En la 10ª sesión extraordinaria, celebrada el jueves 16 de febrero del presente año, la Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó por unanimidad y con dispensa del trámite de aprobación del acta, solicitar al Pleno del Congreso otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, hasta por 90 días calendario para investigar las presuntas irregularidades cometidas en la negociación, celebración, ejecución y demás actos contractuales, administrativos, adendas y otros relacionados o vinculados con el contrato de concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco. El día 4 de julio de 2014 se suscribió el contrato de concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco, celebrado entre el Estado peruano a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la concesionaria Sociedad Aeroportuaria Cuntrubasi S.A. para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del referido aeropuerto, que el 3 de febrero del presente año el Estado peruano, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Sociedad Aeroportuaria Cuntrubasi S.A., suscribieron la adenda número 01 al contrato de concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco, que respecto al referido contrato de concesión y su respectiva adenda, se ha difundido información en los diferentes medios de comunicación escritos, radiales y televisivos que pondrían en duda la transparencia en las negociaciones precontractuales y previas a la suscripción de la adenda, poniendo en riesgo los intereses y los recursos del Estado. De la lectura de las diversas denuncias se desprende lo siguiente: que, no obstante de tratarse de una asociación público-privada cofinanciada, el Estado, en virtud de la adenda, pagaría cerca del 80% del costo de la obra y ha otorgado la concesión por un plazo de 40 años al consorcio Cuntrubasi. Que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, manifestó que el contrato original suscrito por el gobierno anterior era lesivo para los intereses del Estado. Asimismo, declaró que el concesionario vino con su cierre financiero, pero a un costo que a nosotros no nos satisfizo, que nos pareció excesivo. Por eso se hizo la adenda, según fuente Diario Peruano del 1 de febrero de 2017. Que la Contraloría General de la República en el año 2014 advirtió que, según las bases y el borrador del contrato, no se consideró una tasa máxima de endeudamiento para el cálculo del pago y la inexistencia de un plazo definido para la presentación del cierre financiero a cargo del concesionario, lo cual pone en una situación de incertidumbre al Estado peruano. Advertencias que no fueron tomadas en cuenta por Proinversión al momento de elaborar las bases del proceso, tal como lo manifestó el ministro de Transportes y Comunicaciones a la Comisión Permanente del Congreso de la República el 9 de febrero del presente año. Que el diario Correo, el 22 de febrero del presente, difundió una fotografía en la que aparece Carlos Vargas Loretemola, director ejecutivo de Cuntrubasi, consorcio que construirá el nuevo aeropuerto internacional de Chinchero en el Cusco, en una reunión presuntamente realizada luego del triunfo electoral del partido político Peruanos por el Cambio en las recientes elecciones presidenciales. En la referida fotografía también aparecen el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, y la vicepresidenta, Mercedes Arauz. Que el Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada, declaró
que durante los 3 primeros años no se pueden modificar los contratos de APP, salvo cuando hay errores materiales por temas operativos o se presente una solicitud de un acreedor permitido, un banco o alguien que esté dispuesto a financiar el proyecto al concesionario. Kuntur Wasi decidió negociar con Goldman Sachs. Este reúne las condiciones para ser acreedor permitido. De acuerdo a las normas, el concedente, el MTC, debía darle una autorización o reconocimiento. Conforme lo revisado, no ocurrió. Esto implica que al no estar autorizado Goldman Sachs no podía haber solicitado la emisión de la adenda. Asimismo, acerca de la adenda, al contrato de la concesión del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero, señaló que sería ilegal, que el contrato de concesión y su adenda no contemplan la cláusula anticorrupción, que todos estos hechos constituyen indicios que ameritan ser investigados en el marco del ejercicio de la función del control político que ejerce el Parlamento, que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República tiene, entre otras funciones, el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales, en particular de los sectores de la administración pública. Por estas razones, señora Presidenta, colegas congresistas, solicito se sirvan a aprobar con su voto otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría hasta por 90 días calendario para investigar las presuntas irregularidades cometidas en la negociación, celebración, ejecución y demás actos contractuales administrativos, adendas y otros relacionados o vinculados con el contrato de concesión del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero, Cusco. Gracias, Presidente. Muchas gracias, congresista Becerril. Para oponerse a la admisión a debate, ¿alguien? Si nadie se opone, entonces vamos a consultar la admisión de la moción, marcar asistencia. Para oponerse, congresista Bruce. Presidenta, en realidad es una oposición parcial. No nos oponemos, en el fondo. Lo que pedimos, porque en efecto la moción abarca desde el contrato original las adendas, lo cual nos parece perfecto. Pero en el párrafo 5 y en el párrafo 6 de los considerandos se habla de la señora Jimena Zavala, se habla de las fotografías, casi ya adelantando opinión. Yo pediría respetuosamente, si estos dos considerandos, que es innecesario para fundamentar la moción, pudieran ser retirados. Si lo acepta el presidente de la Comisión de Fiscalización, nosotros encantados de poder votar a favor. Sí, como estamos en admisión, eso lo puede sustentar en el debate y ya el congresista autor podrá ver eso. Vamos a admitir a debate mediante la asistencia, por favor. Primero la asistencia. Se va a consultar entonces la admisión a debate de esta moción, para lo cual se requiere el voto a favor del 35% de los miembros del Congreso, es decir, 46 congresistas, según lo establecido en el artículo 88 del reglamento del Congreso. Vamos a cerrar asistencia, por favor. Cerrar asistencia. Cien congresistas han marcado asistencia. Vamos al voto para admitir la moción. Congresistas, por favor, vamos a cerrar la votación. Cerrar votación.
Han votado a favor 98 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. La moción ha sido admitida a debate por unanimidad. Más. Congresista Dahmer, verde. Congresista Castro, verde. Ochoa, verde. Herrera, verde. ...102 ha sido admitida en debate la moción y vamos a nuevamente darle el uso de la palabra, no sin antes recordarles que esta moción es para que la Comisión de Fiscalización se encargue de la investigación y seguimiento del tema del aeropuerto de Chinchero. Congresista Becerril. Sí, congresista Bruce. Gracias, presidenta. En efecto, no cabe duda que este es un tema de interés nacional y el Congreso no puede dejar de investigar esto. Me parece muy bien que la Comisión de Fiscalización decida investigar el tema en su integridad, porque el problema empezó desde el contrato original y que la investigación se haga desde el contrato original hasta la adenda, creo que es lo adecuado. Habíamos pedido que con la finalidad de que no se crea que hay un sesgo hacia un lado o al otro, eliminar considerándose el párrafo 5 y 6 de la segunda página, creo que quedaría la moción mucho más imparcial, por así decirlo, y si eso se produjera, nosotros encantados de poder votar a favor de la moción. Congresista Lescano, ¿iba a hacer uso de la palabra? Sí. Sí, presidenta, muchas gracias. Yo en inicio, en nombre de mi partido Acción Popular, pediría la acumulación de la moción 2502 que también el bloque parlamentario de Acción Popular ha presentado sobre la misma materia, para crear una comisión designada por el Pleno, pero no nos oponemos que sea la Comisión de Fiscalización la que investigue. Ahí no hacemos cuestión de Estado porque Acción Popular tiene su representante en dicha Comisión de Fiscalización. Y se hace necesario, presidenta, esta investigación, en primer lugar, porque tanto los exministros del gobierno del señor Ollantumala imputa responsabilidad por el mal contrato al actual gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, y al revés. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski imputa responsabilidad por el mal contrato a Ollantumala. De tal manera, señora presidenta, que es indispensable establecer quiénes han intervenido, cómo han intervenido y cuáles son los términos contractuales erróneos o que se han cometido con dolo o por negligencia en este contrato que ha concitado una interpelación, que ha concitado una renuncia del exministro Vizcarra y además dejar sin efecto el contrato celebrado. Entonces, muy importante que el Parlamento investigue esta situación de los contratos por el Estado, porque existe evidencia de mucho entreguismo. Utilizan al Estado para favorecer empresas privadas, darles ventajas incalificables. Señores congresistas, ¿cómo es posible que el Estado peruano se compromete a pagar los préstamos bancarios que las empresas celebran para realizar sus obras? ¿De dónde han sacado eso? ¿Qué modelo están utilizando? El Estado peruano pagando intereses de grandes empresas que piden préstamos a los bancos. No, señora presidenta, las empresas que vengan con su dinero, que asuman sus responsabilidades, que asuman su financiamiento y el Estado que cumpla también sus responsabilidades. Pero ¿de dónde se inventaron eso que el Estado tenga que pagar intereses a las empresas? Eso es cierto, es absolutamente cierto. Por eso hablaba el ministro Vizcarra, decía, no, teníamos que pagar 22% de interés, cuando en los documentos correspondientes aparecía solamente un 9%, pero se abrió un debate sobre eso. De manera tal, señora presidenta, que habría que indagar quién ha introducido ese modelo que me parece absolutamente lesivo a los intereses nacionales. Un segundo aspecto, presidenta, que hay que aclararlo, es que el gobierno actual ha referido
que ha exigido a la empresa, que ha reclamado a la empresa. Tiempo adicional. ¿Por qué razón tenía que pagar esos intereses altísimos? Y el señor Vizcarra ha dicho, no, lo hemos agarrado a la empresa, lo hemos hecho sentar en una mesa y le hemos dicho que no podemos pagar ese tipo de intereses. Nosotros hemos reclamado, hemos cuidado los intereses del Perú, hemos cuidado los intereses del Cusco. Absolutamente falso, porque quien pidió, quien exigió la firma de la adenda, la firma de la modificación del contrato, fue la misma empresa. Así aparece incluso en el artículo número 1 de la adenda. Y la empresa, ¿para qué pide modificación del contrato? No el Estado, ahí están los documentos. ¿Para qué pide? ¿Para favorecerse ella y tener mayores ganancias? ¿O para favorecer el Estado? Para favorecerse ella, porque el objetivo de una empresa es sacar lucro, ganancias, y para eso lo hicieron. Y han estado dando declaraciones en el sentido que el Estado había reclamado. Falso, de toda falsedad. Ahí está la adenda, yo les invito. Tiene un minuto adicional. No nos quieren escuchar los señores del partido de gobierno. La vicepresidenta me dicen, ya, como estuviera pues en su chacra, en su fundo. No está en su chacra ni en su fundo, pues. No está ni en su chacra ni en su fundo. Pero hay que escuchar a todos democráticamente. No sé de dónde están aprendiendo esos malos hábitos. Me dice en introducción el señor Bruce. Perdón, ya le hemos dado ampliación, congresista Lescano. Usted está en doble ampliación. No le puedo dar interrupción. Continúe nomás para que termine. En el próximo orador le da a usted. Sí, continúe. Señora Presidenta, entonces, indispensable investigar las circunstancias en las que se firmaron el primer contrato y la modificación, para que quede claro al país y al Cusco en particular quién ha cometido los errores. Y no nos vayan a imputar equivocadamente, malintencionadamente, que somos los partidos de Acción Popular los que estamos perjudicando al Cusco. Nosotros cumplimos, señora Presidenta, una función de fiscalización para que no se roben los dineros del país. Ese es nuestro objetivo. Ese es el propósito. Es una coyuntura donde hemos visto contratos donde le roban. Congresista, para que pueda terminar. Con esto termino, Presidenta. Los contratos de Odebrecht, los contratos de OAS, de esas empresas. Entonces no aprendemos, no queremos cumplir nuestras obligaciones como Estado para cuidar los dineros del país, de los peruanos. Y eso nos parece absolutamente un vicio que hay que desterrarlo, Presidenta, de este país. Mucho entreguismo en los contratos, mucha corrupción en los contratos. Se vuelven nuevos millonarios y yo pienso que ese no es el papel de quienes nos gobiernan. El papel de los gobernantes es saber cuidar los intereses nacionales, señora Presidenta. Muchas gracias, nosotros vamos a respaldar la investigación planteada. Lescano, lo que estamos haciendo es acumular su moción con el texto que ha presentado el congresista Becerril, acumulando su moción. Tiene el uso de la palabra el congresista Arana, para la cual le pido la interrupción que antes solicitaba el congresista Bruce. Congresista Bruce. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Presidenta, solamente para aclarar, para no entrar al tema de fondo, porque la Comisión de Fiscalización lo va a hacer, resulta risible que una empresa que ya firmó un contrato con el Estado le diga al Estado, ¿sabe qué? No quiero ejecutar el contrato. Exijo que lo cambiemos. ¿No? Y que lo cambiemos en condiciones distintas al contrato original, porque quiero postergar que ese contrato se lleve adelante. Toda empresa privada lo que quiere es echar e implementar el contrato lo más rápido posible. Así que decir que fue la empresa la que exigió la adenda, solo lo puede decir alguien que no tiene ni idea cómo funcionan los contratos comerciales, y ni idea, ni nunca ha estado dentro del aparato de la administración pública y no sabe cómo funciona el sistema de contratación pública. Gracias, Presidente. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra congresista Arana. Gracias, Presidenta. Congresista Arana, si me permite, ahí está casualmente su colega Foronda con unos invitados en la galería, el alcalde del distrito de Paramonga y el presidente del centro poblado, el señor Próspero Cueva de Paramonga, de Guimaray, y representante de agricultores, a los cuales les saludamos.
Ahora sí, congresista Arana. Gracias, presidenta. Efectivamente es una obligación para con el país y también para con el Cusco que esta obra que se proyectó hacer y que debe hacerse, presidenta, se haga sin el menor atisbo de corrupción y de robo en el país. Más aún en un contexto en el que precisamente hay un presidente regional del Cusco que, habiendo querido promover inversiones y hacerlo de manera rápida, evitó todo mecanismo de fiscalización, de transparencia, y al final ahora tiene que vérselas con la justicia por haber estado cobrando diezmos a la corrupta empresa brasilera Odebrecht. En ese sentido, la moción que se ha presentado para que la Comisión de Fiscalización amplíe sus atribuciones y pueda investigarse a quienes han tenido responsabilidades en que puedan haber lesionado los intereses del Estado y haber llevado a esta situación en la que el pueblo del Cusco está con desconcierto respecto de que pueda ejecutarse la obra. Creo que es importante señalar y sí pedirle a la Comisión de Fiscalización que, dado que el último informe de la Contraloría comprende a funcionarios públicos, y sí pedirle que, dado que el texto de la moción no lo plantea, pero es parte del proceso de investigación cuando éste se hace con amplitud, con objetividad, se pueda comprender a quienes han hecho actos de lobismo por fuera del mandato de la ley. Aquellos intereses y aquellas personas, aquellos grupos organizados que hayan podido incidir en que se pudiera, en principio, hacer ese contrato lesivo, pero en segundo lugar, firmar incluso esa adenda. Y en ese sentido, pedirle al presidente de la Comisión de Fiscalización que, dado que es importante que se haga esta investigación, se comprenda a aquellos que podrían escapar siempre del brazo de la ley porque se mantienen tras cortinas. Estoy seguro que así deberá ser, presidenta. De otro lado, presidenta, pedir que se exonere de trámite y se pueda considerar hoy día, o en todo caso en el pleno de mañana, la moción 2501 que hemos presentado para que se pueda invitar al Premier al pleno, para que no se tenga al Cusco en una situación de incertidumbre, para que además se den las explicaciones que no se han dado en la interpelación a la que asistió el ministro Vizcarra. Es importante, presidenta, que le demos señales desde esta representación de respeto a los compromisos asumidos con el Cusco. Y por eso esta moción, aparte de presentar las preguntas que... Tiempo adicional. Que han surgido además a raíz del informe de la Contraloría, creemos que es sumamente importante que el primer ministro pueda explicar aquí en el Congreso cuál es el plan de ruta a seguir para que los compromisos asumidos para construir el aeropuerto de Chincheros no sean burlados, sino que se inicie la construcción del mismo como obra pública. Creemos que es muy importante en ese sentido, presidenta, que la moción 2501 pueda ser exonerada de trámite para que el Pleno pueda tomar una decisión, y estoy seguro que justamente la presencia del Premier en el Pleno permitirá incluso dar mayores elementos a esta labor de investigación que comenzará a realizar la Comisión de Fiscalización. Y por último, presidenta, ya que estamos aprobando comisiones investigadoras que incluso han sido solicitadas tardíamente, pedirle a usted, señora presidenta, que pueda ser sometida a consideración del Pleno la creación de la Comisión Investigadora del Callao, que está en agenda, congresista. Tiempo adicional. Pedirle efectivamente, presidenta, sabiendo que está en agenda desde hace varios plenos, pueda ser efectivamente tratado hoy. Muchas gracias, presidenta. Sí, se han visto varios temas, por eso que ustedes mismos en voceros le han dado prioridad. Tiene el uso de la palabra congresista Villanueva.
Gracias, presidenta. Sin duda esta moción encaja perfectamente en las circunstancias en que nos encontramos. El problema con este contrato con Cóndor no es un simple problema de un contrato comercial, de un contrato de inversiones. Es un contrato que ha alterado las relaciones, ha generado controversias, ha generado distancias entre la institución, entre la principal institucionalidad de este país, el Congreso, el Ejecutivo, el órgano supervisor, y esa situación crea un ambiente que sale perdedor todo el país, y particularmente el Cusco. Y en gran parte, presidenta, se debe a que existe también una visión absolutamente centralista, de una soberbia absoluta, de que el centralismo puede hacer todas las cosas eficazmente y las regiones no. Por eso yo tengo, como miembro de la bancada Alianza del Progreso, la convicción de que hay que investigar desde el principio hasta el fin este contrato. Porque ha habido una controversia de quién tiene la razón y quién no tiene, y esa situación de controversia ha creado una distancia de la población con sus entidades políticas también. Y eso necesitamos hacer una investigación detallada para saber las consecuencias de esto. De tal manera de que me parece muy bien esta moción con las recomendaciones hechas, y que sea la Comisión de Fiscalización que una los conceptos que también ha sido presentado por la bancada de Acción Popular a través de la Comisión de Fiscalización. Y estoy seguro que esta Comisión de Fiscalización va a hacer un trabajo rigurosamente profesional para alejarnos de estas sospechas políticas en la evaluación de un proceso como este contrato que se ha dado en el caso de Perú. Presidenta, congresista Lombardi me pide una interrupción. Congresista Lombardi, una interrupción. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias al congresista Villanueva. Ya nos hemos acostumbrado a que el colega Johnny Lescano sea contumaz en el error, pero repetir falsedades como las que él viene repitiendo hasta el cansancio en este hemiciclo y por calles y plazas y a cuanto medio lo invitan, es muy irritante. Decir, por ejemplo, que la adenda lo que buscaba era pagar los intereses que le correspondía pagar a la empresa, es una falsedad enorme, señora presidenta. Es para evitar el pago de esos intereses leoninos, porque en el contrato original no se había establecido un límite a la tasa de interés ni al plazo, que se hace la adenda buscando olvidarse del acreedor permitido, del financista permitido Goldman Sachs, y reemplazarlo en el financiamiento, no para pagar los intereses ni de Kuntur, ni de Andina, ni de, por supuesto, Goldman. Congresista Villanueva. Presidenta, me pide una interrupción, congresista Ochoa. Congresista Ochoa. Presidenta, por su intermedio, señalar al país, independientemente de esto que estamos hoy día prácticamente aprobando, ratificar que en el Cusco se establece que el Aeropuerto Internacional de Chinchero es una necesidad imperante, pero del hoy. Y en ese sentido, presidenta, al poder dar facultades a la Comisión de Fiscalización, vamos a agradecer efectivamente la absoluta celeridad de este caso, para que el Ejecutivo sea cada vez más serio y responsable en la decisión que tome respecto a al reinicio de las obras del aeropuerto Chinchero. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Ochoa. Congresista Villanueva, para que termine.
Gracias, Presidenta. Efectivamente, necesitamos mostrar a través de la seriedad de la investigación, que no tengo duda que así será, la profesionalidad de este Congreso. Poner paños fríos a un ambiente que necesitamos articularnos y solamente se puede hacer con la verdad. Y la verdad es a través de una investigación seria, profunda y muy profesional. Eso es lo que aspiramos en Alianza para el Progreso. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Villanueva. Congresista Galarreta. Muchísimas gracias, Presidenta. Me había pedido interrupción al congresista Lescano, si usted lo tiene bien. Congresista Lescano. Presidenta, muchas gracias. Yo invito, señora Presidenta, que quienes desconocen de este tema hablen con fundamento y vean en la adenda correspondiente, señora Presidenta, lo que dice el punto número 4. En el punto número 4 aparece que quien pide la adenda no es el concedente, no es el Estado, es el concesionario, es la empresa. O sea, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, pues. Entonces aquí el señor Lombardi que lee una leidita, que chequee, que se ilustre. De tal manera que ¿quién pide pues una adenda para perder dinero siendo empresarios? El señor Bruce también que le dé otra leidita. Porque parece que hablan sin documentos. Sí, disculpe, ya la interrupción terminó. ¿Y la segunda interrupción a quién le ha dado, congresista Galarreta? Presidenta, me la había pedido congresista Benicio Ríos, porque creo que congresista Lombardi estaba pidiendo una alusión, no sé. Después le doy la alusión, congresista Lombardi. Segunda interrupción, congresista Benicio Ríos. Gracias, Presidenta. Efectivamente, nosotros los cusqueños queremos saber la verdad, porque hasta ahora es una burla para el Cusco, el aeropuerto internacional de Chinchero. Necesitamos ahora o nunca, Presidenta. El tiempo más bien debería ser un poco menos, quizás unos 60 días, y al mismo tiempo también solicitaría al Premier que sostenga una reunión con las autoridades de la región del Cusco para evitar acciones que ya quieren tomar, y con justa razón, Presidenta, en la región del Cusco. Muchísimas gracias. Gracias por la alusión, congresista Lombardi. Muchas gracias, le voy a señora rogar Presidenta. que no sigan aludiendo. No, brevísimamente, no nos pasamos simplemente así. para decir que no basta leer, que hay que entender lo que se lee, cosa que parece evidente algunos no pueden hacer. Y no voy a mencionar quiénes para no tener problemas de alusión, señora Presidenta. En la propia moción que estamos discutiendo se sostiene lo siguiente. En referencia a un documento de Contraloría de la República se dice: el Contralor declaró que durante los 3 primeros años no se pueden modificar los contratos, no se pueden establecer adendas, ni a pedido del concedente ni a pedido del concesionario, salvo que haya error material que se puede corregir o se presente una solicitud del acreedor permitido, es decir, de Goldman Sachs, y en ese sentido es que se solicita la adenda en cuestión, pero es para evitar el pago de intereses y no para pagar los intereses de la empresa. Gracias, congresista Lombardi. Congresista Galarreta. Muchas gracias, Presidenta. Como lo sustentó el congresista Héctor Becerril y como lo ha planteado también el mismo congresista Lescano, o sea, que en todo caso se han acumulado ambas mociones. Creo que es sumamente importante, Presidenta, que la Comisión de Fiscalización pueda iniciar las investigaciones correspondientes. Pero más allá de lo que ya todos hemos visto, lo que se supone que era 500 millones, terminó siendo supuestamente 90 acá en el Pleno, después el MEF ha dicho que es 50, la Contraloría ha dicho que es menos 42. Lo que queremos saber los peruanos es quién dice la verdad y quién miente. Si fue el gobierno del aliado Ollantumala
o fue este gobierno, si fue el ministro Vizcarra o fue presión del señor Zavala. Yo creo que la Comisión de Fiscalización va a tener un trabajo importante. Yo saludo, Presidenta, que el vocero de la bancada de gobierno haya dicho que van a apoyar, más allá de una corrección, y la bancada de gobierno ha votado a favor. Pero entonces, Presidenta, habrá que decirle al señor Zavala que ojalá que ahora que se aprueba facultades a la Comisión de Fiscalización no tenga el atrevimiento majadero de decir que el Congreso está abusando de su poder cuando es control político. No sé qué va a decir el señor Zavala cuando el Pleno le otorgue como corresponde las facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, y después va a salir a decir que el Pleno del Congreso abusa porque la Comisión de Fiscalización va a investigar situaciones que la Contraloría ha detectado groseros cuestionamientos. Presidenta, yo le pido a través suyo que le haga saber al Ejecutivo que el Parlamento es un poder autónomo, que cualquier decisión que toma no se llama abuso de poder. Es que algunos, como han estado en la empresa privada, en los directorios, creen que esto se maneja como un directorio de empresa. La democracia significa equilibrio de poderes. Yo he escuchado al congresista Arana, Presidenta, con todo derecho. Él está planteando que venga el ministro Zavala. Bueno, él tiene una relación de preguntas, casi una interpelación. Ojalá que el señor Zavala a sus amigos en redes le diga la información exacta para que no le mienta a la población. ¿Quién es el que está planteando, por ejemplo, que venga aquí a aclarar? ¿Quién presentó la moción de interpelación al señor Vizcarra? Entonces, Presidenta, sí es importante, como todos seguro lo deben entender así, todos los parlamentarios, que se investigue en la Comisión de Fiscalización. Pero es inaceptable que el señor Zavala quiera mentir y cargarle la decisión a una sola fuerza política. No tiene tantos asesores de prensa que contrata como el señor Gerlis Carrión, que está contratado porque tiene expedientes de parlamentarios. ¿Qué se cree, Presidente, con todo respeto, que vienen acá a hackear porque el Congreso toma una decisión democrática? Vamos ahora que votemos, Presidente, démosle facultades a la Comisión de Fiscalización, pero esperémonos para otra conferencia para que digan que hay abuso de poder. Tiempo adicional. Maltratando la soberanía del Parlamento. Entonces ahora, Presidenta, ¿qué hacemos? Hace unas horas el señor Zavala ha salido a mentir y a decir hay un abuso de poder. Y entonces, si hay abuso de poder, no va a retirar nada. Si hay abuso de poder, Presidenta... Perdón, congresista Gino Costa, no levante la voz. ¿Qué palabra quiere que retire, congresista Galarreta? Es un mentiroso por tercera vez. No le vamos a aceptar que se refiera así. Ya, sin levantar la voz, está pidiendo que retire la palabra, congresista Galarreta. Yo no voy a retirar una palabra, yo no he dicho mentiroso, yo vuelvo a decir lo siguiente. El señor Zavala ha dicho que Fuerza Popular ha presentado 2 interpelaciones, al ministro Vizcarra y al ministro Basombrío. Congresista Gino Costa, congresista Galarreta ha dicho, por favor, déjenme conducir el debate. Congresista Gino Costa le ha dicho, congresista Galarreta, que no ha dicho que es mentiroso. Él está hablando en su discurso. No lo ha calificado de mentiroso. Congresista Galarreta, por favor, sírvase a aclarar el tema. Presidenta, vuelvo a repetir lo que lo he puesto públicamente. Dice el señor Zavala, que no deberíamos dedicarle mucho tiempo, la verdad, porque lo que dice el señor Zavala para mí es irrelevante, pero dice el señor Zavala, afectando a la majestad del Congreso, que hay un abuso de poder y hay una fuerza que ha presentado 2 mociones, una fuerza política, y nos dice que nosotros. La primera de Vizcarra, la cual la presentó el Frente Amplio y Acción Popular, y me parece muy bien que la haya presentado. Y la segunda no está presentada. Entonces yo digo, le miente a la población. Por supuesto que le miente a la población, porque eso no es verdad. Así que yo no estoy insultando. Y además, Presidenta, termino con esto, repito. Esperemos la nueva conferencia de prensa cuando el Pleno soberano haga abuso de poder porque le dé facultades a una comisión para que investigue algo grosero, Presidenta. Y congresista Gino Costa, yo no sé por qué se altera. Debería estar alterado cuando mueren los policías, no cuando mueren los criminales. Gracias. Lo que se ha hecho es aclarar, congresista Gino Costa, aclarar quiénes han presentado las mociones. Y yo desde aquí debo de decir que siempre voy a defender la majestad del Parlamento, y lo que está haciendo el Parlamento es cumplir su deber, nada más, su obligación y para lo que hemos sido elegidos. Señor Becerril, tiene usted uso de la palabra. No hay nada en debate ya, congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta.
Le da una interrupción al congresista Gino Costa, congresista Becerril. Una interrupción, colega Gino Costa, otra interrupción, colega Mauricio Mulder. Gracias, presidenta. Presidenta, si queremos... Perdón, un momentito. Yo les voy a agradecer que cuando quieran hacer uso de la palabra levanten la mano. No levantan la mano, yo no voy a adivinar. No la han levantado, congresista. Ya había acabado el debate. Congresista Becerril, un momentito. Congresista Mulder, ¿le da la interrupción al congresista Gino Costa? Porque yo le había dado al congresista Becerril. Congresista Gino Costa. Gracias, colega. Presidenta, simplemente llamar la atención del hecho de que si queremos acá construir un clima de cooperación, que es el que necesita y reclama el país, no podemos estar insultando. El que no coincidamos con la opinión de un colega o de un ministro, de un político, no nos autoriza a decirle mentiroso. Eso es todo. Le he pedido al congresista Galarreta que retire el calificativo, no ha querido hacerlo, lo lamento. Pero es una falta de respeto con el primer ministro que nosotros no estamos dispuestos a aceptar. Por lo menos que quede constancia que acá la bancada considera que ha sido una falta de respeto con el premier y que no estamos de acuerdo con esa afirmación. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Gino Costa. El congresista Galarreta aclaró de quiénes eran las mociones y quiénes habían presentado las interpelaciones. Y ha dicho que en ningún momento ha calificado de mentiroso. Congresista Mulder. Muchas gracias, presidenta. Disculpe más bien el error. Pensábamos que a cada grupo parlamentario se le iba a asignar lo que señala el reglamento. Correcto. La próxima vez, aunque el reglamento lo diga, levantaremos la mano. Presidenta, yo creo que aquí me parece que se está iniciando una discusión sobre la base de un criterio inexistente, porque hemos tenido aquí al señor ministro de Transportes y Comunicaciones toda una jornada defendiendo a muerte el contrato de Chincheros, contestando en cada una de sus preguntas las razones por las cuales él creía que era un contrato perfecto. Y además hemos tenido a la bancada oficialista sosteniendo que, bueno, ellos habían hecho su mejor esfuerzo, que les había venido un contrato mal hecho, pero que bueno, ya lo estaban arreglando y estaba bastante bien. Y ahora resulta, pues, presidenta, que, en primer lugar, el gobierno decide resolver el contrato. ¿Fue la oposición? O sea, hemos sido nosotros los que hemos estado arrimando el lapicero para rescindir el contrato. Ha sido el mismo gobierno el que ha tomado esa decisión. ¿Por qué? ¿Porque lo consideraban perfecto? No, pues, porque sabían perfectamente que cuando venían a defender ese tipo de argumentos, esos argumentos no tenían ninguna sostenibilidad. Y después al señor Vizcarra se le ocurre renunciar. O sea, ¿se le ha censurado al señor Vizcarra? ¿Ha corrido la moción de censura el señor Vizcarra? Salvo algunas palabras de uno u otro parlamentario, ¿hay alguien que haya escrito y haya sostenido y haya corrido la moción de censura del señor Vizcarra? No, se fue por su cuenta. Él decidió irse. Y ni siquiera conocemos el texto de la renuncia, porque si hubiese sido irrevocable, hubiese sido distinto a no revocable. Entonces no sabemos si es el presidente de la República el que se le ha exigido. Pero parece que lo aceptó muy rápido. Y encima en una conferencia de prensa lo felicitó. Y entonces, ¿cuál es la discusión acá? Estamos todos de acuerdo, ese es un contrato lesivo. El propio gobierno lo está demostrando en sus hechos. Entonces, esta reacción de la bancada oficialista de sobreactuar y de decir, no, aquí nos están arrinconando, aquí se está buscando tumbar a los ministros, es el propio ministro el que ha renunciado, es el propio gobierno el que ha cancelado el contrato. Así que las cosas en ese sentido, presidenta, al contrario, unanimidad. Piden que se retire un párrafo, se retire otro párrafo, perfecto, que se retire, pero es el propio gobierno el que ha propiciado el actual estado político en el que nos encontramos y no ha sido la oposición. Me piden una interrupción la congresista Mercedes Arauz, presidenta. Congresista Mercedes Arauz tiene la interrupción. Muchísimas gracias, señora presidenta, por su intermedio, congresista Mulder. Estamos de acuerdo en tener una comisión de investigación porque ese es el fuero que corresponde al Parlamento. O sea, en ningún momento nos negamos a que exista esa posibilidad de una investigación como lo ha planteado el congresista Becerril, que empieza desde el gobierno anterior porque ese es el contrato fallido. Lo que se ha defendido acá, y creo que tiene que ser claro cuando vino la interpelación el ministro, fue una corrección que se ha buscado hacer para evitar pagar intereses que eran leoninos. Pero poniendo en este claro
claro, sería importante, señor, pedirle a través de la presidenta realmente que comencemos a revisar los contratos del gobierno anterior, que nos ha dejado una herencia que es catastrófica, y yo me sumaría con gusto a la Comisión de Fiscalización a que podamos hacer esa investigación de pleno de esos contratos que nos ha dejado el gobierno anterior, que nos obliga ahora al gobierno nuevo a tener que buscar soluciones a esta serie de problemas que realmente nos hacen un daño terrible al país. Pero creo que eso por ahí va. No pongamos... Congresista Mulder. Presidenta, si el gobierno anterior le ha dejado una herencia desastrosa, como ha dicho la congresista Mercedes Arauz al actual gobierno, entonces ¿por qué no se despercuden de todos aquellos humanistas y toledistas que están en todos los ministerios, de viceministros y directores generales? ¿Por qué? ¿Por qué lo siguen teniendo? ¿O porque les son útiles para poder disparar, para poder insultar, para poder agredir? Entonces, coherencia, un poco de coherencia. Hasta ministros del gobierno anterior han tenido. Yo creo que al contrario, presidenta, lo que pasa es que los hechos fueron mucho más grandes de lo que ellos podían manejar. Y era claro que en una comisión investigadora se va a dilucidar la responsabilidad de todas las personas que tienen que haber visto con este contrato. Porque cuando hay una interpelación viene el ministro. Pero cuando hay una comisión investigadora viene todo el mundo. Vienen las lobistas, vienen las familiares, vienen los que hacen las transacciones bancarias, vienen también los del gobierno anterior, ahí sí vienen todos. Y nada de que pido reprogramación o esto está en la Contraloría o en el Ministerio Público y no puedo... Tiempo adicional. De manera, presidenta, que aquí lo que se va a poner en funcionamiento es la prerrogativa del Congreso para dilucidar un tema en el que todos estamos de acuerdo, comenzando por el gobierno. O sea, contrato desastroso, contrato resuelto por el actual gobierno, renuncia del ministro de Transportes, ¿qué más quieren? ¿Que no se investigue una circunstancia como esa? Todo lo contrario, presidenta, y después veremos quiénes serán los verdaderos responsables. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Tiene uso de la palabra, ahora sí, que todas las bancadas han hablado. Congresista Becerril. ¿No ha mencionado, alguien ha escuchado que un parlamentario ha dicho como monos con metralleta a una bancada de oposición? Y se habla de insultos. O sea, llegar a esa bajeza del debate político de decir monos con metralleta. Y el señor Zavala dice, ¿han cambiado el debate por los insultos? ¿Qué quiere el gobierno? ¿Gobernar sin oposición? ¿Quiere cheque en blanco? ¿Quieren gobernar sin que nadie les diga, hey, cuidado, esto huele a lobby, esto parece mal? ¿O no se dan cuenta? ¿Los están pasando por alto? ¿O están siendo cómplices? Y entonces, ¿por qué el señor congresista pide que bajemos el tono? Dice, nadie ha faltado el respeto. A nosotros nos han dicho mono con metralleta, ¿no? ¿Y alguien ha dicho algo? ¿Algún congresista del oficialismo ha pedido disculpas? ¿El señor Zavala ha tenido la dignidad de pedir disculpas? ¿O sale a atacar? ¿O sale más bien a decir algo que no es cierto? Entonces, presidenta, yo creo que los peruanos tenemos que estar alertas. El Congreso cumple su rol, la oposición tiene un rol. Acá quienes gobiernan, se supone que gobiernan, se supone que deberían gobernar, no tienen por qué molestarse cuando la oposición hace su rol de control político. Y el control político es lo que vamos a hacer en este momento, que vamos a votar facultades para una comisión investigadora, porque como lo ha dicho, presidenta, por si acaso, a través suyo, al señor Zavala, que no sé, pues extrañará el fujimorismo, ¿no? Como acá se ha dicho, este es un tema, y lo han dicho congresistas de otras bancadas, queremos saber quién, porque si fue el gobierno pasado, a su aliado, ni un solo denunciado hay, presidenta. ¿Por qué será? Gracias. Gracias, congresista Galarreta. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Yo, en primer lugar, quiero resaltar la voluntad manifestada por los congresistas de las diferentes bancadas, incluida la bancada oficialista, que están completamente de acuerdo en que la Comisión de Fiscalización y Contraloría tenga las facultades de comisión investigadora para llevar a cabo esta importante investigación. En ese sentido, se va a aceptar, acoger la propuesta del colega Carlos Ruz para retirar el quinto y sexto párrafo
de la moción de investigación que hemos presentado. Y también decir al colega Johnny Lescano que la moción 2502 que ha presentado, que se acumule a esta moción. Yo, Presidenta, quiero manifestar de que es imperativo y necesario que se investigue en una comisión como la Comisión de Fiscalización, que no solamente tiene esas funciones, sino que además están representadas todas las bancadas del Parlamento Nacional, con lo cual habrá la oportunidad para que cada una de las bancadas, a través de sus miembros, puedan expresarse, puedan pedir incluso quienes deben ser citados. Acá vamos a hacer un trabajo exhaustivo, serio, y pedir a los colegas, Presidenta, que tengan la confianza, que vamos a hacer un trabajo serio, un trabajo objetivo, y que al final de cuentas terminará en un informe que presentaremos a la Comisión y a este Parlamento Nacional. Dicho esto, Presidenta, pido que someta a votación la aprobación de esta moción. Gracias. Gracias. Vamos a dar lectura a la parte resolutiva de la moción que ha presentado congresista Becerril. Parte resolutiva de la moción de orden del día. El Congreso de la República acuerda otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, conforme al artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República, hasta por 90 días calendario para investigar las presuntas irregularidades cometidas en la negociación, celebración, ejecución y demás actos contractuales administrativos, adendas y otros relacionados o vinculados con el contrato de concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco, por los hechos descritos en la parte considerativa de la presente moción de orden del día. Gracias. Vamos a marcar asistencia. Vamos a cerrar asistencia, señores congresistas. Fíjense que sus nombres estén en la pizarra. Vamos a cerrar la votación. Perdón, la asistencia. Cerrar la asistencia. ...104 congresistas han marcado asistencia. Vamos a pasar al voto. Para la aprobación de la presente moción se requiere al voto a favor de 35% de los miembros del Congreso, es decir, 46 congresistas al voto. Saavedra, Ramírez, Vieira, Alcalá,
Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. Han votado a favor 103 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada por unanimidad el texto sustitutorio que recogió el congresista Becerril de la moción 1937 y 2502. Aprobados.